Hermanos, buenas noches, el Señor les bendiga. Bienvenidos a Nueva Vida en Cristo. Y hoy estudiaremos el paso número 10 del volumen 2 y se llama El cristiano y su dinero. Antes vamos a leer 3 afirmaciones y vamos a mirar si son falsas o verdaderas y ya al finalizar el estudio las vamos a revisar, ¿cierto? A mirar si estaban bien o si estábamos en lo incorrecto. Dice, hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. La responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. ¿Usted qué piensa? Todos los bienes que tenemos provienen de Dios. Vamos a orarle al Señor. Primeramente, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te damos muchas gracias, Señor, porque hoy nos permites aprender de tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, renovando nuestras mentes, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos. Pedimos, por favor, Señor, que seas guiándonos y que seas dándonos entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Amén. Muy bien, hermanos, como pueden ver, este tema del cristiano y su dinero va directamente dirigido al cristiano, sí, a la persona que ha puesto su confianza en la obra redentora de Cristo Jesús, que es la única obra de justicia que Dios el Padre acepta, no nuestras obras. Si usted de pronto cree que sus obras lo van a salvar, está en lo incorrecto, ¿cierto? Está en un error, porque esas obras son para Dios como trapos de inmundicia. Solamente podemos poner nuestra confianza, como le decimos a los niños, en Cristo Jesús, porque Él es el Hijo de Dios en quien el Padre tiene complacencia. Es la única obra. Entonces, una vez el Señor nos ha dado vida, nos ha regenerado y nos da esa nueva vida en Cristo, Él nos da vida eterna, perdona nuestros pecados y viene a habitar en nosotros, ¿quién? Su Espíritu Santo. Por lo tanto, es Él quien nos guía a toda verdad y es Él mismo el que hace en nosotros un proceso de santificación, como lo veíamos en la clase pasada con nuestra hermana Nancy. Y este proceso de santificación se fundamenta literalmente en la santidad de Dios, en quién es Dios. Debemos conocer quién es Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este proceso de santificación va relacionado directamente con ¿qué? Con nuestra actitud, ¿sí? Yo no puedo decir que yo soy cristiana y mi fe no evidencia con mis actos esa fe en quien he creído. Yo no puedo decir que adoro al Señor de palabra si mi vida no lo refleja. Hombre, ¿yo qué hago en lo oculto? ¿Yo qué hago cuando estoy con la gente, en el trabajo, en la universidad, en el colegio? ¿Sí? ¿Cómo es mi vida exactamente? Porque es mi actitud la que delata o expresa lo que yo tengo en mi corazón, ¿cierto? Vamos a mirar cómo es mi actitud hacia las cosas materiales, ¿sí? Según Lucas 12, versículo 15. Antes de leer Lucas verso 15, Lucas 12, vamos a mirar que el Señor Jesucristo les enseña la parábola del rico insensato, el que no tiene buen juicio, el que le falta madurez con el dinero, ¿sí? Y viene hablando de que habían dos hermanos y uno le dijo al Señor Jesús, Señor, mira, mi hermano, ayúdame porque mi hermano no quiere compartir la herencia conmigo, prácticamente me va a tumbar. Yo humanamente, o sea, yo en medio de mi pecaminosidad, ¿cierto? Es como, yo pensaría, lo normal es que el Señor, no es que el Señor sea normal, no, para nada, con todo respeto lo digo, sino que lo que uno creería es que el Señor dijera, no, su hermano lo va a tumbar, venga, organicemos este asunto y pongamos las cosas sobre la mesa.
¿Cómo así? No, hay que mirar para que él comparta la herencia, porque es lo que a usted le toca, ¿cierto? Es lo legítimo. Pero miremos que el Señor Jesús no hizo eso. El Señor Jesús, siendo Dios, fue más sabio y apuntó directamente al corazón. Me parece que es muy hermoso porque una vez Él le dice eso, dice en Lucas 12:15, dice, y les dijo, o sea, le dijo al hermano y a la multitud que estaba ahí, le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué es la avaricia, hermanos? Un deseo insaciable. Mire cómo dice en la traducción del lenguaje actual. Dice, luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Entonces, miren que él apuntó directamente al corazón de él. Es que Dios conoce nuestro corazón. Dios es Dios y sabe todas las cosas. ¿Sí? Miremos qué es la avaricia. Es el deseo de tener más y más. Un deseo insaciable. Es poner mi confianza en las cosas materiales y no en las que verdaderamente importan, en las cosas que verdaderamente son para siempre. Y dice, la vida no consiste en todos los bienes que yo poseo. Mire el Señor cómo es de sabio, sino en qué consiste nuestra vida. Vamos a mirar más adelante en qué consiste entonces, según Lucas 12:31. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios. Nosotros seguramente hemos leído tantas veces ese versículo que lo hablo con mucho respeto y a veces se nos vuelve como que pasa desapercibido, como que, ay, sí, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero no nos detenemos a estudiar exactamente qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿cierto? Miremos el primer mandamiento, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, o sea, con todo tenemos que amar al Señor. Y cuando ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, ¿qué estamos haciendo? Quebrantando ese primer mandamiento. Estamos siendo idólatras. Es que el Señor lo que primeramente cuida es nuestro corazón, ¿cierto? Y Él sabe cómo es nuestra actitud frente a las cosas materiales. Yo me imagino que, o sea, la avaricia es un pecado, yo digo que es como cualquier otro, ¿cierto? Como usted decir una pequeña mentira que sigue siendo una mentira, ¿cierto? Y lo hemos aprendido, que no hay mentiras ni blancas, ni medianas, ni pequeñitas, no. Una mentira es una mentira y es pecado delante del Señor. Pero uno se pone a mirar qué es la avaricia y yo me imagino que es como uno andando en una cuerda floja y uno pegado del Señor. O sea, no significa que uno esté relacionándose con el Señor y uno ande inseguro, no, jamás, ¿cierto? Pero esa cuerda floja para mí representa como lo fácil que yo puedo caer en la avaricia. O sea, es que nos imaginamos que la avaricia es una persona que tiene mucho dinero y acumula y se le nota el dinero. Y no es eso. Bueno, la avaricia la puede tener una persona común y corriente como yo. Yo puedo ser avara, ¿cierto? Y un ejemplo básico, sencillo, fundamental, por ejemplo, hace poquito porque no he cumplido ni siquiera 2 años de casada, ¿sí? Pues apenas lo voy a cumplir, gloria al Señor, si el Señor lo permite. Pero mi esposo de soltero tenía un comedor que en estos momentos ahora lo tenemos, ¿cierto? Y gloria al Señor por ese comedor. Pero hace algún tiempo yo decía, no, este comedor, qué rico cambiar este comedor. Yo empecé a pensar en eso y a empezar a mirar como imágenes de comedores bien bonitos. Yo no voy a decirle a mi esposo para que ahorremos y compremos un comedor. No es malo en sí que yo desee tener un comedor nuevo, no es malo. Pero cuando mis fuerzas, mi confianza, toda mi atención se centra
en que yo tengo que conseguir ese comedor a costa de lo que sea, eso ya es un problema. ¿Por qué? Porque no estoy siendo agradecida con lo que el Señor me dio. No estoy siendo agradecida y no estoy teniendo contentamiento con lo que el Señor me ha dado. Miremos que yo leí algo por acá que decía lo que en realidad la avaricia puede desencadenar o desenvuelve en un hombre. Miren cómo lo puede volver. O sea, la avaricia es la confianza en los bienes materiales. Es un deseo insaciable de codiciar más y más. Y la codicia vuelve al hombre ingrato. Miren pues cómo afecta el corazón. Ingrato, amargado, traicionero, descontento, palabra clave para mí, descontento, envidioso, impaciente, porque claro, como no puede tener el control sobre todas las cosas y las quiere tener a costa de lo que sea, se vuelve impaciente, mentiroso, desconsiderado, egoísta, adúltero, homicida. Es que mira cómo envuelve el corazón tan horrible que a costa de lo que sea podemos hasta ser homicidas. Eso me parece terrible. O sea, el Señor es muy sabio. No decirle a ese hermano, no venga, vea, si a usted le corresponde esta parte, debe de dársela a su hermano, debe compartirla. No, ¿qué le dijo? No ponga su confianza en las posesiones, no ponga su confianza en lo que es de este mundo, no haga para sí tesoro, sino que sea rico para con Dios. Así finaliza la parábola que él les enseñó a la multitud. Les contó sobre un hombre rico, un rico insensato que tenía muchos graneros, ¿sí? ¿Y qué pensó? En derribarlos y hacer unos más grandes para guardar todos sus frutos y todos sus bienes. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, hoy vienen por tu alma. O sea, ¿por qué está cuidando todos esos bienes si hoy vienen por su alma? ¿Qué se va a llevar si no hiciste tesoros para con Dios sino aquí en la tierra? ¿Sí? Es que en realidad, hermanos, a veces no dimensionamos la magnitud de este pecado y no dimensionamos a quién directamente estamos ofendiendo, a quién directamente no estamos adorando, sino que estamos siguiendo nuestro corazón idólatra. Miremos más adelante en qué consiste entonces la vida. Si la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿en qué consiste entonces según Lucas 12:31? Como miramos ahorita, más buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Me pareció muy lindo. Había un subtítulo en la Biblia, Dios habla hoy. Los subtítulos no son inspirados por Dios. Toda la Biblia fue inspirada por Dios, ¿cierto? Pero los subtítulos los pusieron como para ayudarnos a entender un poquito el capítulo. Y en la Dios habla hoy dice, Dios cuida de sus hijos. Y me gustó mucho al leer todo ese capítulo, muy hermoso. Y en la Reina Valera dice el afán y la ansiedad. Dios guardándonos de todo eso. Dios diciéndonos es que yo soy su padre y yo sé de qué cosas ustedes tienen necesidad. Busquen primeramente lo importante, apoyen la obra mía, o sea, la obra del Señor. En eso debemos enfocarnos. Miremos, hermanos, por ejemplo, en Eclesiastés 5:10 lo que dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Esto lo dice el Señor. El libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, pero Dios mismo es el que está hablando, es el que dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Esto es una declaración del Señor, que es el único que puede declarar. Dice, no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. El Señor ya lo dijo. Y se cumple y punto. Y así es. En primera de Timoteo 6, del 17 al 19, nos dice el por qué no debemos de confiar en las riquezas.
Hermanos, las riquezas en sí no son malas. Sí, el dinero en sí no es malo, ¿cierto? Todos estos bienes, todas esas riquezas, vamos a mirar quién nos las da y vamos a mirar que no son malas en sí, pero porque no debemos confiar en ellas. Dice 1 Timoteo 6 del 17 al 19, pero vamos a mirar en el versículo 17, dice, ya lo busco hermano, espero que tenga su Biblia en la mano y me vaya acompañando en este estudio, porque yo puedo tratar humanamente, y eso es pecado, de usar palabras muy bonitas para convertirlo, para que usted crea, pero yo no puedo hacer esto. Usted tiene que abrir su palabra, la palabra del Señor, su Biblia, para que Él mismo sea revelándole o iluminándole el texto y sea ya cambiando y transformando su corazón. Yo no puedo hacer nada, hermano. Por eso lo invito a que usted abra su Biblia y me siga en este texto. Dice el verso 17, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, inseguras, son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Maravilloso es el Señor, dice, porque las riquezas son inciertas, no son seguras. Es que es muy fácil perder, hermanos, todo lo que se tiene. Los bienes que usted tiene es muy fácil perderlos y lo podemos ver por qué, por ejemplo, porque es que nuestro corazón es perverso y engañoso. ¿Y de dónde vienen todos esos pleitos, todas esas peleas y todas esas, ¿cómo lo dijera yo? Todos esos malos deseos, esos malos pensamientos, ¿de dónde? De nuestro corazón. Una persona puede tener muchos bienes, muchas riquezas. Una persona puede estar muy bien ubicado jerárquicamente en una empresa y por el mal deseo en su corazón, que es engañoso, puede cometer fraudes, puede robarse dinero en la empresa, puede hacer cualquier cosa que embarre de una u otra manera su hoja de vida. Y de ahí para allá, todo lo que se desencadena. Es que es muy fácil perderlas. ¿Por qué? Por nuestra actitud, porque es la que está expresando lo que ¿qué? Lo que yo tengo en mi corazón. Por eso nosotros debemos estar anclados al Señor, al Creador, al dueño de todo. Es que eso es lo que a nosotros nos debe de regir. Que nosotros simplemente somos unos mayordomos, simplemente somos unos administradores de lo que Dios nos ha dado. Vamos a mirar por qué es Dios el que nos ha dado las cosas. Miremos, ¿quién me da lo que necesito para vivir? El verso 17 dice, el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto me encanta, dice, para que las disfrutemos. Es que es el Señor quien nos da ese regalo de disfrutar las cosas, quien nos da todo y nos dice, usted es el mayordomo, usted es el que las debe de manejar, de administrar. Pero ¿por qué tenemos que estar anclados? ¿Por qué tenemos que estar y cuidar nuestra relación con Él? Porque Él es quien nos enseña a cómo debemos planificar, dirigir, controlar, gestionar todos esos bienes que Él nos ha dado, ¿cierto? Yo descanso, hermano, con un texto que, y no es que me salga del tema, no, pero este texto pues no está en el estudio. Pero en Eclesiastes, leas Eclesiastes capítulo 5, el capítulo 6. Me gustó mucho porque yo era una de las personas que yo confiaba y quizás lo puedo hacer ahora y no me doy cuenta, ¿cierto? Pero yo leo este texto y yo le doy gracias al Señor. Dice en Eclesiastes capítulo 5, versos 19. Dice, yo leo rápidamente el 18. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno de todo el bien de su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Y el 6
1 y 2 dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello. ¿No le parece maravilloso? Yo cuando era más joven, cuando tenía por ahí 18, 19 años, yo envidiaba de una o alguna manera a una compañera que yo tenía. Esa mujer era hermosa y lo sigue siendo. Y vestía muy bien, de pronto llegaban a la vida hombres, entre comillas, muy bien, pues dentro de un nivel hablando como lo acepta el mundo. Ya mi pensamiento para la gloria del Señor es otro. Pero yo la miraba y yo decía, y Dios sabía que yo estaba codiciando algo en mi corazón con respecto a ella. Y yo decía, no. Y el Señor es tan misericordioso que me traía a mi mente y me decía, ¿usted por qué está codiciando lo de los impíos? No envidie lo de los impíos, no lo tiene por qué hacer. Dé gracias a Dios en todo lo que usted tiene. Y en ese tiempo yo leí este texto, Eclesiastés 5 y Eclesiastés capítulo 6, y yo le empecé a dar gracias a Dios por todo, porque yo decía, yo descansé porque yo dije, hombre, la palabra de Dios me está diciendo es que es Dios quien me da a mí todas las cosas y le da a cada persona. Es que Dios, si alguien es rico es porque Dios le ha dado esas riquezas. Si usted tiene un pelo en su cabeza es porque Dios se lo ha puesto. Si es calvito, bueno, también, pero todo lo que usted tiene se lo ha dado el Dios vivo. Y si yo soy ingrata y no le agradezco por lo que yo tengo, por lo que Él me ha dado, es como cerrando el puño y diciéndole, Señor, es que usted se equivocó, usted repartió mal las riquezas, o sea, muy osada yo. Y me gustó mucho ese texto porque yo descansé y yo dije, no, es que es Dios quien da las riquezas y le da la facultad al hombre de poderlas disfrutar o no. Muy duro una persona que sea rico en sus cosas pues materiales acá en este mundo y no pueda disfrutar de ellas, y eso lo hemos visto en muchas personas. Yo imagino, por ejemplo, Pablo Escobar, el señor era riquísimo y hubo momentos en su vida que no pudo disfrutar las riquezas. Bueno, yo casi no sé de narcotráfico y de todo eso, pero sí sabemos de muchas personas que son ricos y no disfrutan lo que tienen, o de los que tenemos también en lo poco, lo mucho, y Dios nos da ese gusto de disfrutar las cosas. O sea, a mí me parece que eso es maravilloso. Hermanos, no debemos confiar en las riquezas. Ellas no son seguras, nuestro corazón es perverso y engañoso. ¿A quién debemos confiar? ¿En quién debemos confiar? En el Señor. En el Señor, quien nos da todo para que vivamos y lo disfrutemos. Dice 1 Timoteo 6:17. Mire, mi compañera, por ejemplo, la que yo le codiciaba o le envidiaba todo lo que ella tenía. O sea, por la misericordia del Señor, yo luego me di cuenta que ella puede confiar en sus riquezas, en lo que tenga, pero eso es incierto. Eso no la va a llevar a ningún lado. Es que ella se va a morir algún día, ¿y qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar a la tumba? ¿Qué se va a llevar a su eternidad? Nada. Le escuché a alguien un ejemplo y me gustó mucho de un hombre que tenía póngale 3.000, 100.000 hectáreas, imagínese un lugar bien grande, y le dijo a otro, usted le va a dar vueltas en círculo, ¿cierto? Le va a dar vueltas en círculo a esta tierra, y la tierra que sus pies pisen, esa tierra usted se la va a llevar. ¿Qué pasó? Ese hombre empezó a volver loco, ese hombre empezó a dar vueltas y vueltas y cada vez más grandes y más grandes y más grandes, y fue tan rápido y la locura de ese hombre creció tanto y mejor dicho, le dio un infarto. Le dio un infarto y quedó. Y el otro que estaba escuchando el ejemplito le dijo, bueno, y a la final, ¿qué se llevó ese señor? ¿Qué se llevó el señor que está dando vueltas y vueltas? ¿Cuánta tierra se llevó? No, se llevó 1 o 2 metros de tierra donde lo enterraron, donde lo sepultaron. Imagínense pues. Por más que nos afanemos, hombre, ¿qué nos vamos a llevar? Es que esas riquezas son inciertas, son inseguras, no nos podemos olvidar de ello.
Es como que me digan, vaya a Mercadorro y tiene un minuto para que merque un solo minuto y ni a la cena no haya nada. ¿Yo qué hago? Yo creo que yo me vuelvo loca. Deli. Bueno, es un ejemplito que yo no creo que vaya tanto al caso. Pero nosotros, no nos engañemos, hermanos, pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado y aferrarnos al Señor, porque nuestro corazón se deja deslumbrar muy fácil por las cosas materiales. Muy fácil. No sabemos, no dimensionamos qué tanto es realmente. En fin, el Señor como es de bueno y nos da como ese tratamiento, esa cura y nos dice, recuerde que usted para no ser avaro, para no ser codicioso, usted debe dar gracias a Dios en todo, en todo. Dice, cada cuanto expreso mi agradecimiento a Dios. Yo le doy gracias al Señor porque el pastor, guiado por el Señor, nos está guiando a nosotras las maestras a que con los niños cada mes del año debemos estarle dando gracias a Dios por algo en específico, porque nosotros le debemos enseñar a nuestros niños eso, que ellos entiendan desde pequeños que es que lo que tienen no es de ellos, lo que tienen tiene dueño y es Dios el creador, que ellos simplemente tienen que mirar cómo administrar o qué hacer con las cosas que Dios les da. Por ejemplo, en el mes de enero le estamos dando gracias por la vida y la salud. Muy importante, hermano. Uno saber que, hombre, si uno se enferma, también darle gracias a Dios, porque es que Dios es el dueño de mi vida y Él tiene el control. ¿No le parece maravilloso? Mire lo que dice, por ejemplo, Hebreos 13:5, que vamos pues a leer lo que me parece tan importante. Dice, el cual dice que estemos contentos con lo que tenemos. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, sean vuestras costumbres. Mira, hermano, que es normal que uno como ser humano desee cosas, o sea, desee estar mejor, desee progresar. No es malo en sí. Pero mire que el Señor dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, o sea, desee cosas normales, es natural, no es malo. Pero no se vuelva avaro con eso. No quiera tener más y más, no centre su atención en eso. No, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Mire cómo vuelve y confirma lo del texto de Lucas 12, cuando decía que Él es nuestro Padre y tiene cuidado de nosotros, sus hijos, los que hemos puesto la confianza en Cristo Jesús. Es que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Enfoquémonos primeramente en la obra del Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Es que dice, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, Dios tiene conocimiento de todas nuestras necesidades. Porque debemos de ir siempre a Él con actitud de agradecimiento, debemos descargar en Él todas nuestras peticiones, todo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, Él cuida nuestras expectativas, Él cuida todos esos deseos que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que no nos volvamos avaros, eso no se empiece a desbordar de una forma que no es correcta, que no le da la gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, la riqueza que el cristiano debe buscar primeramente es apoyar la obra del Señor. Si ya hemos creído en Cristo Jesús, debemos buscar esas buenas obras que es por Él. Ser generosos y dadivosos, no nos olvidemos de eso, ser generosos y dadivosos, dar con liberalidad, hermano. La Biblia dice que nosotros somos administradores de todos los misterios de Dios, ¿cierto? ¿Cuál es el requisito principal para ser un buen administrador de todo lo que tenemos? Abramos la palabra de Dios en 1 Corintios 4:2. ¿Qué nos dice 1 Corintios 4:2? Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cada uno sea hallado fiel. El siervo del Señor, la persona que le sirve al Señor, demuestre verdaderamente que en Él se puede confiar, ¿sí? Por ejemplo, mi hermana Nancy, que maneja de pronto la contabilidad de la iglesia. Yo pienso que el Señor nos ha dado gracia y le ha dado gracia a ella para que ella demuestre que puede ser fiel con eso. Y no solamente con el dinero, en cualquier cosa, hermano.
el pastor me puede confiar a mí, por ejemplo, ve, haz estas tarjeticas, por ejemplo, o ve a comprar el refrigerio para matrimonios, por ejemplo, o para los niños, y que yo no salga y me gaste la plática en otra cosa. O sea, es que nosotros demostremos en lo poco o en mucho que podemos ser fieles con el ministerio al Señor, con el servicio al Señor. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros no está el hacer eso. Es por la misericordia del Señor que podemos ser fieles, porque fiel es Él. Nosotros somos muy infieles, pero Él nos perdona si vamos en arrepentimiento, ¿cierto? Pero, ¿qué debe hacer esta persona, el siervo del Señor? Demostrar fidelidad, que en esa persona se puede confiar. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Dios me ha dado para administrar? Hermano, ¿qué cosas a usted el Señor le ha dado para que administre? Hablando de las cosas materiales, como su dinero, por ejemplo, que ya diríamos que ya no es su dinero, es el dinero de Dios, porque ya leímos anteriormente que es el Dios vivo quien nos da todo a nosotros. Entonces, podríamos decir que el tema de hoy es el cristiano y su dinero, o el dinero que Dios me da. Ya lo hemos aprendido por este estudio, que no es nuestro dinero, es que no es de nosotros. ¿Cómo administramos el dinero? ¿En qué lo gasto? ¿Cómo lo invierto? ¿Cuál es mi prioridad ahora? ¿Sí? No es malo, hermano, que usted empiece a ganar un buen sueldo, ¿cierto? Y empiece a mejorar su estilo de vida. No es malo. Pero si empieza a mejorar mucho, mucho su estilo de vida, así como muy ostentosa, y la obra del Señor para usted no la ve ni por ningún lado, mejor dicho, usted no coopera, no apoya con nada, eso es preocupante. Eso es preocupante. Fíjese qué tiene en su corazón, pregúntele al Señor, confiese al Señor lo que tiene usted en su corazón. Eso es una actitud del corazón, definitivamente. Yo hace por ahí 2 años más, no me había casado, estaba caminando por allí por la 40, los que conocemos pues Villahermosa, y vi una tienda del peluquero. Y yo decía, y nosotras como mujeres que a veces, bueno, ya no debo pensar así, pero a veces nos generamos necesidades que no debemos tener, pues con lo que no tenemos. Y empiezo yo a pensar, y yo necesito esto para el pelo, para las cejas, para las uñas, para las cejas, para las pestañas, para lo que sea, necesito champú, necesito esto y esto. Y yo, ay, qué rico señor, 1.000.000 de pesos. Vea, pero eso fue como en una milésima de segundo que yo empecé a debatir en mi corazón, en mi mente, todo eso. En una milésima de segundo empecé a pensar, bueno, ¿y usted qué va a hacer con el 1.000.000 de pesos? Ay, no, mejor no me lo gasto, mejor lo invierto, para que se duplique y ahí sí. Ay, no. Cuando el Señor otra vez, no, acuérdese que tiene que diezmar. Ay, sí, Señor, el diezmo. Mire, pues, ¿dónde estaba puesto mi corazón en ese momento? Ah, y era enero, era el mes de enero, y me acuerdo que el Ministerio Social estaban anunciando para que, por favor, entre todos colaboráramos para los cuadernos de los niños. Ay, y yo, ay, Señor. Y el Señor me trajo a mi mente, hombre, tantas personas necesitadas, tanto que hay que apoyar en la obra del Señor. Y yo pensando en el 1.000.000 de pesos, ¿cómo gastarlo? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde estaba en esos momentos mi corazón? Gracias a Dios era 1.000.000 de pesos ficticios, o sea, yo no los tenía, no tenía ni un peso en el momento. Pero Dios permite que uno tenga 2 pensamientos para que uno se dé cuenta, hombre, usted no pensaba apoyar la obra del Señor. Su prioridad en estos momentos, hermanos, debe de cambiar. Lo que Dios nos da, lo debemos empezar a administrar bien, apoyando su obra. ¿Qué más me ha dado Dios para administrar? El tiempo. ¿Cómo lo malgastamos, hermano? Mi hogar, por ejemplo, mi servicio al Señor, mi trabajo, mis hijos. Yo no tengo hijos, pero si usted tiene hijos, ¿cómo administra usted sus hijos? Usted los instruye en la palabra del Señor. Es que es todo. Lo material, mi actitud frente a lo material es todo lo que podemos ver, palpar en este mundo. Dios, todo lo que tenemos acá nos lo ha dado. Ahora bien, dice, administrando mi dinero. Bueno, administrando el dinero que Dios nos da.
El dinero, hermanos, es una de las cosas que Dios me ha dado para administrar. ¿Cómo administra usted sus finanzas? ¿Usted es prudente o impulsivo a la hora de invertirlo o de gastarlo? Piense en eso. La Biblia dice que es importante, hermanos, que una parte, o según haya sido prosperado, o sea, es decir, de lo que Dios me ha dado, de eso debo darle parte. Y eso se llama como diezmos y ofrendas. Y vamos a mirar. No vamos a profundizar mucho porque imagínense donde yo me ponga aquí a profundizar. No, más fácil lo haría el pastor y se demoraría domingos y domingos, yo creo que profundizando en ese tema. Pero vamos a mirar a grandes rasgos cómo el Señor nos enseña a administrar el dinero. Dice, ¿cuándo debo ofrendar a Dios? Primera de Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya sido prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Esto qué significa, hermanos? Que nosotros como cristianos, esto se está dirigiendo exclusivamente al cristiano, no debe ofrendar de forma esporádica, ¿no? El cristiano debe ofrendar de forma regular, que sea normal para él estar ofrendando, ¿cierto? Y no hacerlo como por mero impulso. Sí, yo, hermanos, cometía el error de que pasaba pues el hermanito de las ofrendas y yo lo veía, ay hermano, espera un momentico, y miraba el bolso a ver cuánto tenía, y que porque tenía ahí como un dinerito extra, que sabía que tenía ahí una menudita o algo, y de eso daba. Ay no, hermano, yo lo reconozco y bueno, y yo por eso pues no voy a perder la salvación, pero el Señor nos está formando, y el Señor que nos está diciendo, planifique, de lo que yo la haya prosperado, planifique y determine cuánto va a dar. Usted cuando recibe su sueldo, yo no creo que usted diga, ay, el arriendo, ay, los servicios, ay, no, hoy hay que pagar los servicios, ay, ¿cómo así? No, yo creo que usted empieza a separar su dinero. Esto para el arriendo, esto para los servicios, esto para esto para aquello, ¿cierto? La ofrenda del Señor es importante, es que es para el Señor, es para la gloria del Señor. Debemos planificarla. Y no pensemos que por dejar de ofrendar o diezmar, que es un mandato de Dios, primero estamos desobedeciendo, pero no pensemos que por dejarlo de hacer, entonces la obra del Señor se va a parar, no Señor, ni mucho menos. Es Dios quien sostiene su obra, pero el que está formando nuestro carácter, nuestro corazón, Él nos está formando, santificando. Y Él quiere que administremos así nuestro dinero, no que cuando tengamos dinero extra, entonces ofrendemos. Entonces, ¿está bien ofrendar solamente cuando tenemos dinero extra, hermanos? No, ¿cierto que no? Y en cuanto a la suma que dice 1 Corintios 16:2, ¿en cuánto debo de ofrendar? ¿Cuánto exactamente? Dice, de acuerdo a lo que ¿qué? De acuerdo a lo que haya sido prosperado. ¿Y quién es el que me prospera a mí? Dios, el dueño del oro y de la plata. Él es el que me prospera. ¿Y qué me manda? Que sea obediente con ese dinero, que lo administre de cierta forma. ¿Cómo? Ofrende. Y diezme también. En los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo era una demanda. Miremos en Levíticos 27, versos del 30 al 33. Dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿De quién es? De Jehová. Es cosa dedicada a Jehová, es cosa santa de Jehová. El Señor, como hoy nos está enseñando a administrar el dinero, hermanos, a través de un mandato de lo que a Él le pertenece. Es que según usted haya sido prosperado, debe dar la 10ª parte. Mire lo que decía acá, todo el ganado, de todo lo que usted tenga, los frutos de los árboles, la 10ª parte que decía en el Antiguo Testamento. Y según haya sido usted prosperado, de eso debe dar. Si usted tiene 100 pesos, debe dar 10 pesos. Eso le pertenece a Jehová. ¿Y qué debemos hacer nosotros como cristianos? Obedecer.
Y es lo mínimo que debemos de dar, sí. Siendo cristianos, habiendo puesto nuestra confianza en Cristo, es lo mínimo que debemos de dar, sí. Pero si conocemos al Señor nuestro Dios, yo creo que nos tenemos es que desbordar dando, ofrendando, porque es que sabemos a quién lo estamos haciendo, ¿sí? Yo creo que aquí cabe muy bien un ejemplo, bueno, no es que yo compare el jefe de una persona con Dios, no, ni mucho menos, pero yo conozco una persona que conoce muy bien su jefe y lo admira mucho y lo aprecia mucho porque es muy buen jefe, ¿sí? Y esa persona no le importa quedarse horas extra, organizar más de lo que debe organizar, o sea, tiene como un sentido de pertenencia por su trabajo, lo cuida tanto por lo mismo, porque conoce a su jefe y sabe que es buen jefe, entonces se siente como agradecida a esa persona. Y como les dije al principio, no estoy comparando el jefe de esa persona con Dios, no, ni mucho menos. No tiene pues punto de comparación. Pero cuánto más si nosotros conocemos a un Dios que es verdadero, que está vivo, el dueño de todo, que nos da todas las cosas, ¿cómo no vamos a darle nosotros a ofrendar de lo que Él mismo nos prospera? Hermanos, eso a veces somos muy incoherentes nosotros, en verdad. Bueno, entonces vamos a mirar ahora con qué actitud debo ofrendar. Según segunda de Corintios, hermano 9:6, vamos a leerlo, que usted me acompañe en la palabra del Señor. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esto no lo digo yo, esto no lo dice el pastor César, el pastor Fabio, esto lo dice ¿qué? La palabra del Señor. Dios mismo lo ha declarado. Y es una ley del Señor y se cumple, ¿cierto? Y hermanos, literalmente mi ofrenda es una inversión en la obra del Señor, ¿cierto? Por lo tanto, debe darse como de forma regular, debe darse como haciendo riquezas para con Dios. No es que esto me sume puntos, como dice en Lucas 12:21, no haga tesoros para sí acá en la tierra, hágase rico para con Dios. No es que eso me sume puntos para la salvación, no, nosotros somos santos una vez hayamos puesto nuestra confianza en Cristo. Pero nosotros debemos interesarnos y que nuestra prioridad cambie ¿a qué? A las cosas del Señor, mirando en lo que es eterno, ¿sí? En las cosas eternas. Aunque los creyentes hermanos de Macedonia eran personas muy pobres, dice el verso, leamos juntos 2 Corintios 8, del 1 al 3, para que vean cómo se expresa la palabra o cómo lo dice el Señor en cuanto a estos hermanos que eran tan pobres. Segunda de Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 3. Y dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza, imagínense, profunda pobreza y prueba de tribulación, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto es increíble, hermano. O sea, personas tan pobres no eran las personas más adineradas de la iglesia. No eran que porque ganaban mucho dinero y daban y daban y daban, no. Ellos sabían al Dios que estaban adorando. Ellos sabían al Dios que le estaban sirviendo. ¿Y cómo era su actitud para ofrendar? Con generosidad, con liberalidad. Imagínense cómo dice la palabra, ofrendaban aún más allá de sus fuerzas. Hermanos, que el Señor nos ayude esta noche a tomar ese ejemplo de los hermanos de Macedonia. Que miremos que la responsabilidad y el privilegio no solo le compete a los hermanos que ganan un buen sueldo en la iglesia.
No, eso no le compete, porque es que veamos que el Señor no pide cierta cantidad de dinero, no, Dios mira qué, mi actitud del corazón, cómo es mi actitud al ofrendar, así yo no tenga o así yo tenga poco. Sí, porque dice, como lo leímos ahorita en el 16:2 del 2 de Corintios, según haya sido prosperado. Y ellos, ¿cómo será cómo hubiese sido el corazón de ellos en ese momento al ofrendar? Quedaban más allá de sus fuerzas. Eso es muy hermoso, es muy agradable. Si nos parece agradable a nosotros cuando una persona es generosa y uno ve que no tiene mucho, pero de lo que tiene da. Eso es tan hermoso. Ahora, ¿cuánto más se agradará el Señor de nosotros cuando ve nuestra actitud? Pensemos en eso, hermanos. Miremos lo que dice 2 Corintios 9:7, que se debe ofrendar según cómo. Vamos a mirar. 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como que, como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Yo veo que ahí no está diciendo, no ofrende, si va a ofrendar 10.000 pesos, no ofrende con ese billete tan feo, no ofrende con ese poquito de monedas. No, ahí no está diciendo eso. Ahí se está refiriendo todo a la actitud con que debo ofrendar. ¿Cómo? No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama a quién, al dador alegre. O sea que Dios a quién está mirando, ¿a qué está mirando? Mi corazón. Interesante, hermanos. Recordemos entonces que no demos por impulso, demos con inteligencia, apartemos la ofrenda, hermanos, porque al Señor le agrada. Según 9:7 del versículo que estamos leyendo, el verso 7, se debe dar como, no con tristeza, ni por necesidad, que no se nos olvide eso, porque Dios ama a quién, al dador alegre. ¿De qué debemos cuidarnos? Miremos esto. Ahora bien, ¿de qué debemos cuidarnos, hermanos, al ofrendar según Mateo 6, versículos del 1 al 2? Vamos a leerlo. Dice Mateo 6, del 1 al 2. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas que en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Como dice en la Dios habla hoy, la versión, no practiquen su religión, sus buenas obras, delante de la gente, solo para que las demás personas los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les dará ningún premio. Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo publiques a los cuatro vientos, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente hable bien de ellos. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Imagínense Dios como los llama a los que ofrendan, a los que ayudan a los pobres y lo publican a los cuatro vientos. Hipócritas. Es que está haciendo un paralelo entre la persona que da por obediencia, con alegría, según haya sido prosperado y porque conoce al Señor y sabe que debe de dar. Y nadie se tiene que enterar, lo hace en secreto, lo hace por mera obediencia. Esa persona tiene la alabanza directamente del Señor. El Señor lo bendice. Dice que Dios le dará su recompensa, lo bendecirá. Vamos a mirar más adelante. Ahora la persona que da y publica los cuatro vientos que es quedado, es que ustedes imaginan que en el ministerio social digan, ay hermanos, muchas gracias por la cooperación, por las ofrendas para los mercados. Y yo diciendo por allá, y si es que si yo no hubiese dado ese milloncito, yo creo que no hubiesen podido armar esos mercaditos. ¿Ustedes se imaginan? Ay, no. Qué actitud tan maluca. O sea, si a uno viendo esa jactancia, ese orgullo, una persona tan presumida, uno le molesta, cuánto más al Señor, ¿no? Mire, es que esto es muy delicado, hermanos, porque es que
como la persona o el cristiano maneje su dinero, refleja mucho cómo gran parte de su carácter, expresa también lo que tiene en su corazón. Inmediatamente se da uno cuenta. Señor es muy sabio. Entonces dice cómo se debe ofrendar según el versículo 3 y 4 de Mateo 6. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es hermoso el Señor. El Señor es sabio, Él sabe cómo hace sus cosas. Y Él nos está enseñando hoy, hermanos, así que empecemos a administrar hoy bien el dinero. Dice, las bendiciones de ofrendar. Mire cómo dicen los siguientes pasajes acerca de la bendición de ofrendar a Dios con generosidad, con sacrificio, según 2 Corintios 9:6. Dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Esto es ley, esto se cumple, pero simplemente ¿por qué? Porque lo dice Dios, no lo dice el pastor César, el pastor Fabio, no lo digo yo, no yo quién soy, pero no lo dice cualquier persona, no, lo está diciendo ¿quién? La palabra del Señor, lo está diciendo Dios y se cumple. Hechos 20:35, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, hermanos, ¿por qué es más o por qué es de gran bendición dar que recibir? Hermanos, entonces, ¿por qué es de gran bendición dar que recibir? ¿Por qué? Porque mi corazón es más dichoso, es más feliz. Soy más feliz cuando doy. Punto. Y así es. Usted lo puede ver en miles de ejemplos. Cuando usted le pagan en su empresa y usted va y comparte lo que tiene con sus hijos porque usted los ama. No va a decir que es lo mismo, no va a poner al mismo nivel, pero es como para medio comprender un poquito cuando le damos prioridad a la obra del Señor, cuando damos con alegría, cuando ofrendamos primeramente a los de la familia de la fe. Somos dichosos, felices, el Señor Jesús lo dice. Ahora para finalizar vamos a reflexionar. Vamos a leer la historia de la viuda que ayudó a Elías en Primera de Reyes 17, del 8 al 16. Vamos a leerla así rápidamente. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, qué hermoso. ¿Ella qué hizo? Obedeció. No teniendo nada,
Simplemente, ¿cuál fue la actitud de su corazón? Obedeció, dio. Muy hermoso, hermanos. ¿Usted cree que vale la pena entonces sacrificarse, hermanos, para apoyar la obra del Señor? Cuando es Dios mismo quien nos manda que ofrendemos, que seamos dadivosos, generosos. Cuando Él mismo nos está diciendo que es que Él es quien nos provee, Él es quien nos sustenta. Hermanos, es muy hermoso para que lo tengamos en cuenta. Piense que aprende usted esa historia, vuelva a leer en su casa 1 y 2 veces y medite en la palabra. Y el Señor ojalá le traiga a su corazón y ponga en su corazón, mejor dicho, el dar y ofrendar regularmente. Hágalo, hermano. ¿Qué advertencia da Cristo a los que confían en sus riquezas? Como dice en Lucas 12, 16 al 21, en la parábola que les contó a la multitud, ¿sí? Sobre el insensato que hacía tesoros para sí acá en la tierra y no hacía riquezas para con Dios. Que le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. De todo de lo que te has provisto, ¿de qué te servirá? ¿Quién se quedará con eso? Pensemos, hermano, meditemos en eso. Ahora, para calcular, ¿cuántos son mis entradas mensuales? Después de todo esto que hemos aprendido, hermanos, póngase a pensar cuántos son sus ingresos. ¿Cuánto es el 10% de esas entradas que usted tiene, hermano? Mi iglesia, nuestra iglesia, nosotros como creyentes, cuando nos reunimos como iglesia, esa iglesia debe ser la primera en recibir mi apoyo económico, hermanos. ¿Por qué? Porque es de ella que yo aprendo, allá me enseñan y me cuidan y me apoyan espiritualmente. Ellas cuidan de mi vida espiritual, hermanos. Es tan importante, es que ¿qué se queda en este mundo? Nada, nada de lo que tenemos va a permanecer. Pensemos en eso. Dice, propongo ofrendar a la iglesia, empiece de lo que usted gana, empiece a proponerse en su corazón cuánto va a ofrendar cada semana, cada mes. No lo haga por impulso, no lo haga porque, ay, ve, verdad que hay que hacerlo, no. Que en su mente tenga presente que la ofrenda para el Señor, Él lo dijo, es un mandato, hay que hacerlo. Pero que el Señor sea dándonos un corazón generoso, dadivoso para hacerlo. Para que crezcamos, hermanos, leamos esta semana, 1 Corintios, el capítulo 15, el capítulo 16, leamos Salmos, el capítulo 12, el capítulo 16, para que sea el Señor confirmando en su corazón todo esto que hemos aprendido. La palabra no se equivoca. Y ahora vamos a memorizar un texto para finalizar, que es 2 Corintios 9:6, y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Así es que le enseñamos los versículos a los niños y son muy inteligentes para aprendérselo. Pero si usted de pronto no tiene esa habilidad de memorizar, hermanos, escríbalo en una pared y toda la semana lo lee y lo repite tanto que hasta se lo graba en su corazón y empieza a meditarlo, porque ya lo tiene aquí primeramente, ¿cierto? Pero esto os digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Muy bien, hermanos, vamos a darle las gracias al Señor, pero antes vamos a mirar el falso y verdadero, cómo lo respondimos. La primera dice, hay cosas más importantes que ganar bien y vivir cómodamente. Aprendimos que si hay cosas más importantes, que son las del reino del Señor, lo que trae gloria al Señor, porque al fin y al cabo, ¿qué nos vamos a llevar cuando nos muramos? Nada. Tenemos que hacer riquezas para con Dios. Recordémoslo como dice en Lucas 16, 21. Entonces esta afirmación es que verdadera.
La segunda, la responsabilidad de ofrendar a la iglesia cae solo sobre los hermanos que tienen buen sueldo. Recordemos los hermanos de la iglesia de Macedonia, ¿sí? Estaban en una profunda pobreza y aún así que tenían en su corazón el ofrendar, el dar, y daban más allá de lo que podían dar, más allá de sus fuerzas. Hermoso, eso es hermoso. Uno ve eso y uno dice, son unidos, se aman, es que se pueden derivar muchas cosas buenas. En fin, entonces esto es falso, no, la responsabilidad no recae sobre los hermanos que tienen buen sueldo, no, porque no es la cantidad, recordemos, es la actitud de nuestro corazón y según hayamos sido prosperados. La tercera afirmación y última, todos los bienes que tenemos provienen de Dios. Verdadero, esto no se nos puede olvidar, hermanos, que el principio es que Dios es el dueño y creador de todo, es que si Él es el creador, es el dueño de todo cuanto tenemos, hermanos. Nosotros simplemente, ¿qué somos? Unos administradores. Nada de lo que tenemos es nuestro. Siempre pensemos, cualquier cosa que tengamos, que recibamos, viene de parte de Dios. Y debemos pensar en cómo debemos administrarlo. Y Él ya nos lo ha venido diciendo. Muy bien. Ahora sí, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos y damos gloria a tu nombre, Señor, porque nos has dado la vida eterna, Señor. Nos has puesto vida en nuestros corazones, nos has dado vida, Señor. Nos has dado fe para arrepentimiento, Padre. Gracias, bendito Señor, porque nos enseñas todos los días, Dios, que nada de lo que tenemos, Señor, es nuestro, que todo tú nos lo has dado, Dios. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor. Ayúdanos, por favor, que nuestro corazón sea un corazón generoso, dadivoso, Señor, que no importa la cantidad, Dios, pero cuál es mi actitud, Dios, a la hora de ofrendar. Ayúdanos, Dios, a ofrendar como tú lo dices en tu palabra, bendito Dios, y que es un mandato, Padre, que somos más dichosos, más felices cuando lo hacemos. Guarda, mis hermanos, gracias, Señor, por la palabra que nos has regalado, porque no es de más, Señor. No es decir, Dios, que esto ya hemos escuchado, entonces esto ya me lo sé, no, Dios. Siempre aprendemos más y más de tu palabra, que es infinita y rica en conocimiento, Señor. Gracias, bendito Dios, porque es tu santa palabra y sabiduría tuya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que descansen. Feliz noche.